Capítulo 6. El asedio de Fion. En la ciudad de Fion, ubicada en el sur del Principado de Imberey. En Fion, que es un territorio directamente gobernado, hay una oficina de administración, y Loris Baggio, príncipe soberano de Imberey, se encuentra actualmente en esa oficina de Fion. En este momento, prácticamente todas las fuerzas restantes que el Principado de Imberey puede movilizar están concentradas en esta ciudad de Fion. La planificación inicial incluía usar esta ciudad como base para un contraataque después de haber agotado a las fuerzas invasoras mediante una táctica de tierra quemada. Sin embargo, con la caída anticipada de la capital y el control de toda la región norte por parte de la alianza enemiga, además de los repetidos fracasos en los ataques a las líneas de suministro, el ejército del Principado se encuentra en una situación difícil. A pesar de haber implementado la estrategia de tierra quemada, el enemigo apenas ha mostrado signos de debilitamiento. Las fuerzas aliadas, tras tomar bajo su control el norte y los alrededores de la capital, han detenido temporalmente su avance. Tras la caída de la capital, el alto mando del Principado, liderado por Loris, esperaba que las fuerzas aliadas continuaran su ofensiva para consolidar el control en varias áreas. La decisión de no avanzar después de tomar rápidamente la capital resultaba incomprensible. ¿Por qué no se movían? ¿Por qué no avanzan? En la sala de reuniones de la oficina administrativa, mientras observaba fijamente el mapa del Principado desplegado sobre la mesa, Loris Baggio, príncipe soberano de Imberey, dejó escapar estas palabras con voz contenida. No entiendo por qué no aprovechan para avanzar más profundamente en territorio enemigo. El comentario de Loris era razonable. Cuanto más tiempo pasa, mayor es la posibilidad de que los señores locales y la población civil se levanten en resistencia contra los invasores. No era posible que Aubry, conocido como el táctico, no entendiera esto. Precisamente por eso, el hecho de que no avanzaran resultaba tanto desconcertante como inquietante. Por supuesto, nadie en la sala tenía respuesta a la pregunta de Loris. Durante varios segundos, reinó un silencio absoluto. Fue Salieri, jefe de la división de inteligencia de Imberey, quien rompió el silencio primero. Tal vez Lord Aubry está considerando establecer colonias con su propia gente en el norte y en la capital para consolidar su dominio. Tanto Loris como todos los presentes quedaron sin palabras. Es cierto que, como parte de la estrategia de tierra quemada, se había evacuado a tantos civiles como fue posible. Particularmente en las ciudades y pueblos del norte que formaban parte de la ruta principal de avance de las fuerzas aliadas, así como en la capital. Muchos pueblos habían incendiado sus edificios y destruido sus pozos. Se había hecho todo lo posible para evitar que las fuerzas aliadas pudieran utilizar estos recursos. Los soldados que ejecutaban estas órdenes también lloraban frente a los aldeanos que sollozaban. Como resultado, vastas extensiones de tierra permanecían vacías. ¿Introducir colonos de la alianza en estas áreas? Era algo completamente plausible. Aunque parecía improbable que estuvieran satisfechos solo con controlar el norte y la capital, consolidar primero sus posiciones era una posibilidad muy real. Salieri. ¿Esto se basa en algún informe o evidencia específica? Loris hizo esta pregunta mientras fruncía el ceño ante el impacto de la información. Aunque no hemos confirmado directamente la migración, hemos detectado trabajos de mejora en las carreteras desde la frontera norte con la alianza hasta la capital a una escala extraordinaria. Están construyendo una carretera casi recta de 30 metros de ancho. Parece poco probable que sea solo para facilitar el movimiento de tropas. Ya veo. 30 metros de ancho significaba una carretera extremadamente amplia. En términos modernos terrestres, equivaldría a un carril de 4 pistas en cada dirección, es decir, más de 8 carriles en total. Quizás similar a alguna ruta petrolera en algún reino árabe. Una vez más, el silencio envolvió la sala de reuniones. La siguiente interrupción del silencio no vino de una conversación, sino de un informe. Salieri recibió el informe, lo leyó rápidamente y lo pasó inmediatamente a Loris. Después de leerlo 2 veces y asentir fuertemente 2 veces, Loris anunció: escuchen. Cerca de 300 aventureros de élite del reino han cruzado la frontera y están avanzando hacia nosotros para unirse. El comandante es el gran maestro Finlay Forsyth.
Y entre sus filas está incluso el héroe de la Gran Guerra, el maestro M.C. Glass. El impacto de este anuncio en la sala de reuniones fue enorme. Después de un breve momento de silencio, ¡Bo! Los gritos de alegría de los asistentes a la reunión resonaron hasta el cielo. Habían estado luchando constantemente en condiciones difíciles, así que recibir finalmente buenas noticias era comprensiblemente motivo de celebración. Particularmente, el nombre del maestro M.C. Glass fue mencionado repetidamente. Aunque era extranjero, el maestro M.C. Glass era en cierto modo un símbolo de la independencia del Principado. Su popularidad dentro del Principado era enorme, y algunos incluso declararon que su llegada garantizaba la victoria. También se informó que los equipos de inteligencia ya habían contactado con la expedición del reino y que se estaban tomando medidas para guiarlos hasta esta ciudad de Fion. Tan pronto como llegaran, comenzaría el contraataque. La decisión de Loris, príncipe soberano de Inverey, ya estaba tomada, comprendiendo que podría ser la última batalla. Diamante Negro. La expedición de aventureros del reino avanzaba por los bosques del oeste del Principado. Si bien el oeste del Principado no estaba completamente bajo el control de la Alianza, las principales carreteras estaban dominadas por sus fuerzas. Por ello, utilizaban caminos estrechos conocidos solo por los locales, senderos de animales o simplemente atravesaban el bosque apartando la maleza. Aunque el gran maestro Finlay Forsyth estaba a cargo del mando general, básicamente avanzaban divididos en 5 grupos: este, oeste, sur, norte y el grupo central dirigido hacia la capital. El grupo del este iba a la cabeza, seguido por el grupo central, luego los grupos del norte y oeste, y finalmente el grupo del sur. El grupo del sur fue asignado a la retaguardia porque el gran maestro nos odia. RY, esa es una frase que no deberías decir. RY expresó casualmente su duda, y Abel, corriendo a su lado, la advirtió. Hugh M.C. Glass, corriendo justo detrás de ellos, suspiró profundamente y dijo, de cualquier manera, es mi culpa. Supongo que el señor Forsyth me odia. Al parecer, la razón por la que el grupo del sur fue asignado a la retaguardia era por culpa de Hugh, quien estaba a cargo de ese grupo. A la cabeza del grupo del sur corrían RY y Abel, seguidos inmediatamente por Hugh M.C. Glass y Chloe, una guía local de la División de Inteligencia de Inverey. Aunque todos, excepto RY, eran aventureros de rango C o superior, correr por el bosque estaba consumiendo más energía de lo esperado. Y ahora mismo, la retaguardia está empezando a retrasarse, ¿deberíamos caminar? RY preguntó a Hugh. Sí, hagámoslo. Dicho esto, Hugh silbó agudamente. Respondiendo a este silbido, todo el grupo del sur detuvo su carrera y comenzó a caminar. Aunque no se detuvieron a descansar, seguir caminando permitiría avanzar más rápido. De los 4 en el grupo de cabeza, 3 no mostraban signos de cansancio. Sin embargo, Chloe, la guía de la división de inteligencia de Inverey asignada especialmente al grupo del sur, respiraba agitadamente. Chloe, aquí tienes agua. Bebe. RY creó un vaso de hielo y generó agua dentro, entregándoselo a Chloe. Gracias. Aunque claramente exhausta, Chloe expresó su gratitud claramente y bebió el agua de un trago. Luego murmuró como para sí misma. Como era de esperar, son verdaderamente el héroe de la Gran Guerra y aventureros de rango B. Yo confiaba en mi resistencia y habilidades para moverme por el bosque, y me ofrecí voluntaria para esta misión, pero apenas puedo seguirles el ritmo. Está bien, lo estás haciendo bien. Los demás que vienen detrás también están igual. Solo que estos 2 son anormales. Con estas palabras, RY intentó consolar a Chloe. Chloe era una joven adorable, con cabello castaño corto y grandes ojos del mismo color que se movían constantemente. Probablemente tenía unos 20 años. Llevaba 2 dagas bien cuidadas en su cintura y era ligeramente más baja que RY, lo que la hacía más alta que el promedio de las mujeres. Como miembro de la división de inteligencia de Inverey, aparentemente también tenía cierta habilidad en combate cuerpo a cuerpo. Aunque otros grupos de la expedición también tenían guías de la división de inteligencia de Inverey, Chloe era la única mujer entre ellos.
Hugh no le tiene simpatía a los hombres. Dice que son demasiado sucios, dijo Rayo. Mientras tengan algo de talento, prefiere a las mujeres. Pero la División Sur no tiene muchas, así que por eso te trajo a ti como guía, Chloe. Hoy, no digas cosas tan impropias. Mientras R.Y. hacía comentarios que podrían interpretarse como acoso sexual, Hugh lo corrigió. Al escuchar esta conversación, Chloe soltó una pequeña risa. Reír también ayuda a recuperarse del cansancio, Hugh, tus cálculos son perfectos. Nunca he oído hablar de tal cálculo. No estaba planeando nada de eso. Cuando Hugh respondió así, Chloe rió aún más. Viéndolo, R.Y. sintió repetidamente. Observando esta interacción desde un lado, Abel murmuró, R.Y. siempre sabe cómo manejar bien estas situaciones. Abel estaba sinceramente impresionado. Así que, Hugh, ¿por qué exactamente te odia el gran maestro? Aprovechando que ahora caminaban, R.Y. preguntó a Hugh. ¿Realmente vas a preguntar eso? Compartir secretos crea solidaridad. Creo que es importante tener conciencia de equipo para superar juntos momentos críticos. Hugh frunció el ceño mientras R.Y. hablaba con aire de suficiencia. Básicamente, rechacé una propuesta de matrimonio con la hija del señor Forsyth. Hugh suspiró profundamente antes de responder, y R.Y. abrió mucho los ojos mientras lo miraba fijamente. Mirando solo a Hugh mientras seguía caminando, su postura era bastante surrealista. Chloe, caminando al lado de Hugh, también lo miró sorprendida. Solo Abel, que parecía saberlo de antemano, siguió caminando mientras soltaba un pequeño suspiro. ¿Fue porque la apariencia de la hija del gran maestro no te gustó, o algo así? Tenía que tener cuidado con sus palabras. En Pi no existía realmente el concepto de acoso sexual. Pero eso no se debía a que la igualdad de género estuviera atrasada, de hecho, era todo lo contrario. Las mujeres poseían considerable poder en comparación con la Tierra. Es cierto que, en términos de fuerza física, los hombres suelen ser más fuertes, pero en Pi existe la magia. Algunas investigaciones sugieren que la afinidad con la magia es ligeramente mayor en las mujeres, y hay más mujeres entre los usuarios de magia. Entre los aventureros, y en organizaciones como los caballeros o los cuerpos mágicos, donde la muerte siempre está presente, el mérito es lo que cuenta. Nunca se retrasa un ascenso ni se discrimina a nadie por ser hombre o mujer. Así que, en este mundo donde las mujeres también son fuertes, uno debe tener cuidado con sus palabras. ¿Una elección incorrecta podría incluso llevar a la muerte? En cuanto a su apariencia, Elsie es una de las bellezas más destacadas de la capital. Hugh respondió como si recordara algo. Inclinando la cabeza, R.Y. continuó preguntando. Quizás el linaje del gran maestro. Dado que eres un héroe de la Gran Guerra, tal vez pensaste que no eran compatibles en términos de estatus. El señor Forsyth es un noble con título de conde, y Elsie es su única hija. Quien se case con ella heredará el título de conde. Hugh respondió con un suspiro a la pregunta de R.Y. La cabeza de R.Y. se inclinó aún más. El problema es que la propia Elsie no te prefirió. Es decir, tal vez prefería a un noble más elegante y refinado. Parece que hay un malentendido, pero Elsie dice que le gustan los hombres de aspecto duro como yo. Hugh respondió con un suspiro aún más profundo. La cabeza de R.Y. terminó inclinándose casi en un ángulo recto. Entonces, ¿por qué rechazaste la propuesta? R.Y. no podía imaginar ninguna razón para rechazar una oferta tan buena. Eso fue hace 3 años. En ese momento yo tenía 36 años, y él sí 18. Pensé que sería demasiado cruel para ella casarse con alguien casi 20 años mayor. Esta fue la explicación de Hugh. ¡Qué tontería! Sí, qué tontería. Si hay amor, la diferencia de edad no importa. Eso pensó R.Y., pero decidió no decirlo en voz alta. Hugh M. Glass era el maestro del gremio, es decir, el jefe de R.Y. Hay que mantener una buena relación con los superiores. Qué sabio soy, pensó R.Y. mientras asentía para sí mismo. Viéndolo, Hugh comentó.
RY, acabas de pensar que esto es una tontería, ¿verdad? ¿Qué? RY quedó genuinamente sorprendido. La perspicacia de un héroe no era algo trivial. Pero durante el reciente disturbio en la capital. Al llegar a este punto, RY se dio cuenta de su metedura de pata. Si era un noble residente en la capital, seguramente habría estado involucrado en los disturbios. ¿Bien? Está bien, ella no estuvo involucrada. Justo en ese momento, él sí estaba en el oeste, creo. O tal vez en Twilictlán. En cualquier caso, parece que no estaba en la capital. Sin embargo, el interés de RY se centró más en una palabra que escuchó que en la seguridad de Elsie. Twilictlán. País del crepúsculo. Suena genial. Nunca había oído a nadie traducir Twilictlán como país del crepúsculo. Es un país al suroeste del reino. Un país joven, creo que fue fundado hace 100 años. Desarrollaron una región previamente deshabitada, así que realmente hicieron algo impresionante. Entonces, la persona que nombró ese país no tradujo Twilight como crepúsculo. Otro misterio sin resolver apareció en la mente de RY. El grupo del sur continuó caminando. El sonar pasivo de RY detectó actividad. Hook, hay una batalla en curso a 400 metros al frente. Entendido. Al recibir el reporte de RY, Hook asintió y silbó agudamente. Este silbido fue la señal para que todo el grupo del sur, 70 personas incluyendo al maestro del gremio Landenbier de la retaguardia, se reuniera alrededor de Hook. Parece que hay una batalla ocurriendo a 400 metros al frente. Dependiendo de la situación, podríamos continuar avanzando. Quiero que todo lo tengan en cuenta. Hook anunció esto sin cambiar su expresión. Normalmente, podrían surgir opiniones criticando la idea de abandonar a sus aliados, pero todos sabían que Hook nunca haría algo así sin una buena razón. El título de héroe de la Gran Guerra tenía un efecto enorme, especialmente en el campo de batalla. La razón es que podría haber comenzado la batalla entre las fuerzas del Principado y la Alianza en el campo principal. Queremos salir de este bosque lo antes posible. Ante las palabras de Hook, Chloe, de la División de Inteligencia de Inverey, reaccionó abriendo mucho los ojos. De cualquier manera, avanzaremos hasta la zona de combate. Cuando lleguemos, observaremos la situación. Mantendremos la misma formación que antes. Señor Landenbier, te encargo la retaguardia. Si nos rodean con este número, estamos acabados, así que cuento contigo. Entendido. Colocar unidades confiables al frente y en la retaguardia es sentido común en una marcha. Después de todo, cualquiera que quiera aplastar al enemigo atacará desde atrás. No. Al frente, el único aventurero de rango B, Abel. En la retaguardia, el exaventurero de rango B, Landenbier. Los de rango B son valiosos. Incluso en este ejército del sur, que incluye aventureros de las mayores ciudades del sur, Accra y Lune, la única participación de un grupo de rango B es Crimson Sword, y solo Abel está aquí. Aunque esto es mejor que otros grupos, el este y la capital tienen uno cada uno, mientras que el norte y el oeste tienen 0. Por supuesto, ningún grupo de rango está participando. Para empezar, el reino solo tiene un grupo de rango activo, perteneciente a la capital. Y en esta ocasión, no están participando. Según los aventureros de la capital, se les ordenó desde arriba no participar. Cuando RY escuchó esto, se llevó una mano a la cabeza. Entendería si prohibieran la participación de los caballeros, pero detener a los aventureros. ¿Significa que piensan que esta expedición fracasará? O simplemente, dado que la caballería del reino ha sido aniquilada, quieren mantener cerca a cualquier fuerza disponible, incluyendo aventureros de rango A. Este era otro misterio sin resolver. Minutos después, el grupo del sur llegó al borde exterior de la batalla. La batalla estaba ocurriendo en un área relativamente abierta dentro del bosque. El grupo del sur permaneció oculto en el bosque mientras evaluaba la situación. ¿Un pantano de lodo? RY murmuró involuntariamente.
Los aventureros estaban defendiéndose desesperadamente contra ataques a distancia en una amplia zona donde el suelo se había convertido en un lodazal. Las fuerzas de la Alianza, en lugar de cargar, mantenían su distancia y se dedicaban exclusivamente a ataques a larga distancia. Este lugar no tenía este tipo de suelo fangoso, Chloe informó a Hugh en voz baja. Chloe, originaria del oeste del Principado, había crecido alrededor de este bosque y conocía su topografía en detalle. Entonces es una trampa de la Alianza. Para convertir una zona tan grande en pantano se necesitarían al menos 30 magos de atributo tierra trabajando juntos. Dado que no pueden reunir tal número fácilmente, probablemente atrajeron a los aventureros aquí deliberadamente. Hugh analizó la situación con calma. No solo Hugh, sino que los aventureros del grupo del sur que observaban la situación tampoco mostraban nerviosismo. Aunque los aventureros habían caído en la trampa y estaban siendo atacados unilateralmente, habían formado algo parecido a una formación defensiva alrededor de sus magos. Se esperaba que pudieran resistir por un tiempo más. RY, explora los alrededores. Busca la disposición del enemigo y, especialmente, si hay caballos. Entendido. Siguiendo las instrucciones de Hugh, RY volvió a concentrarse en su sonar pasivo. El enemigo está dividido en dos grupos al norte y sur del pantano, unos 200 en cada uno. Fuera de estos grupos, hay caballos sin jinetes en números similares. ¿Caballos sin jinetes? ¿Entonces no son unidades de caballería? Probablemente sean los caballos que montaron quienes están atacando ahora. Parece que desmontaron para realizar ataques a distancia. RY expresó su deducción. Usaron los caballos solo para moverse. Esto es conveniente. Atacaremos el flanco sur, romperemos sus filas y luego tomaremos sus caballos para cabalgar hasta la ciudad de Fion donde están las fuerzas del Principado. Una vez que colapsemos al enemigo del sur, los aventureros atrapados en el pantano podrán romper el cerco por sí mismos. Diamante Negro. La ciudad de Fion se encuentra en el centro de una cuenca. Está flanqueada por montañas de 100 metros al este y oeste, y al sur están las montañas Malefic, por lo que el único lugar donde un gran ejército puede moverse es al norte de la cuenca. Este lado norte está comprimido como el cuello de una botella o la cintura de una calabaza, antes de abrirse al norte después de unos kilómetros. Sin duda, era un terreno fácil de defender pero difícil de atacar. Enemigos acercándose. El vigía gritó y se tocó la campana. El sonido resonó por toda la ciudad de Fion. Para el alto mando militar, incluyendo a Loris el príncipe soberano del Principado de Inverey, esto no era inesperado. Aunque no era una sorpresa, la noticia de que un gran ejército estaba atacando inevitablemente tensaba a cualquiera. Activen el Green Storm. La orden de Meridis, capitán de la guardia, resonó en el centro de comando de Fion. Simultáneamente, Loris Baggio, príncipe soberano de Inverey, y el comandante de caballería Stanley llegaron al centro de comando. ¿Cuál es la situación del enemigo? Actualmente están al norte del paso. Solo caballería. A esta velocidad, estarán dentro del alcance en un minuto. El capitán de la guardia Meridis respondió a la pregunta del comandante Stanley. Meridis era el hombre que anteriormente había servido como subcapitán de la guardia en la capital Aberdeen. Bajo las órdenes del capitán Nigel de la guardia de la capital, Meridis había sacado 2 piedras mágicas de viento para el Green Storm durante la caída de la capital y las había llevado a salvo hasta esta ciudad de Fion. Posteriormente, se convirtió en el capitán de la guardia de esta ciudad y fue designado responsable del uso del Green Storm, lo cual era un desarrollo natural. Muy bien. Los atraeremos un poco y luego usaremos el disparo disperso para barrerlos. La orden del comandante de caballería resonó. Aunque Meridis era oficialmente el responsable del Green Storm, en realidad su uso era decidido por personal de rango superior. Como en esta ocasión, por el comandante de caballería. A Meridis se le dejaba muy poco margen de decisión. Sin embargo, después de presenciar la caída de la capital, sentía que no podía simplemente quedarse callado. Comandante, acercarlos demasiado podría ser peligroso. Entiendo tu preocupación.
Pero si simplemente derribamos a unos pocos enemigos y estos se asustan sin entrar, no estaremos usando esta arma efectivamente. El argumento del comandante de caballería era válido. Dada la enorme diferencia de fuerzas, la única posibilidad de dar vuelta a la situación era usar efectivamente el Green Storm. Sin embargo, ninguno de los temores se materializó. Las fuerzas de Federación se detuvieron justo en el límite del paso, en el borde del alcance máximo del Green Storm. Luego, el ejército enemigo se dividió a ambos lados y algo grande apareció lentamente. Un golem artificial. El comandante Stanley murmuró con voz ahogada. Ya habían recibido informes. En la capital, los disparos concentrados del Green Storm no habían funcionado contra el golem artificial. Meridis. Loris, el príncipe soberano del Principado de Inverey, miró hacia Meridis mientras hablaba. Entendía lo que Loris quería decir. Su Alteza, esa cosa. El Green Storm no funcionó contra ella. Meridis reiteró este doloroso pero necesario hecho. Ya lo había informado en su reporte de regreso, pero lo repitió. Stanley, ¿qué hacemos? Loris miró al comandante Stanley y preguntó. La persona responsable en este sitio era Stanley. Él mismo lo sabía y, torciendo el rostro, consideró la propuesta que debía hacer antes de hablar. Si sabemos que el Green Storm no funciona, nuestra única opción es lanzar un ataque. ¿Crees que funcionará? Honestamente, no estoy seguro. Pero si arriesgamos todo en esta batalla, un asalto desesperado de la caballería podría, quizás. La verdad era que Stanley tampoco estaba seguro de que funcionara. Pero no había otra opción. Entendido. Stanley, te lo encargo. Cuando Loris, el príncipe soberano del Principado de Inverey, le dijo esto, el comandante Stanley hizo una reverencia y salió del centro de comando para liderar personalmente a la caballería. 3 minutos después. Las puertas de la ciudad de Fion se abrieron y la caballería del Principado lideró un ataque. La lluvia de flechas que cayó desde las fuerzas de la Federación no pudo detener la carga de la caballería, ni siquiera reducir su velocidad. La carga de la caballería alcanzó a las fuerzas de la Federación y el golem artificial en poco más de un minuto. Increíblemente, esa carga cargada de determinación destrozó instantáneamente la primera línea de las fuerzas de la Federación. En ese momento, era natural que se elevaran vítores en el centro de comando de Sion. El ejército del Principado había aplastado al grupo de vanguardia de las fuerzas enemigas en un solo golpe, y aunque estas últimas lograban resistir penosamente, la moral de las siguientes oleadas del ejército del Principado estaba normalmente alta. Desde el inicio de la guerra, habían estado retirándose estratégicamente una y otra vez sin poder librar una batalla completa. La frustración acumulada era considerable. Desde el centro de comando solo podían ver un golem artificial. Ese único golem ya estaba rodeado por muchos soldados del Principado inmovilizado y abandonado en el paso angosto. Era la personificación de la violencia de los números. El contingente que participó en el ataque del Principado era de aproximadamente 2.000 hombres. Comparado con el ejército enemigo completo, era considerablemente menor. Pero al menos en este paso angosto, su ímpetu y furia estaban presionando a las fuerzas aliadas. Finalmente, el ejército del Principado obligó a las fuerzas enemigas a retroceder más allá del paso y continuó avanzando. El ejército del Principado avanzando. Las fuerzas enemigas retrocediendo repetidamente. Esta escena se repitió varias veces. Pero al llegar a este punto, algunos comandantes del Principado comenzaron a calmarse. No es demasiado fácil. Así empezaron a pensar. Casi todos los 2.000 soldados del Principado que habían lanzado el ataque ya habían pasado el paso angosto y estaban luchando en el terreno plano del norte. ¿Qué pasaría si en este momento una fuerza separada de la alianza entrara entre el ejército del Principado y el paso? Esos 2.000 soldados del Principado quedarían atrapados como ratones en una bolsa. La emoción se desvaneció y, al darse cuenta de ese hecho, los oficiales al mando en primera línea perdieron la fuerza para instar a sus tropas a lanzarse al ataque.
Sus subordinados también percibieron sensiblemente el cambio en sus comandantes. Aunque no llegaran a pensar que serían ratones atrapados en una bolsa, sí entendían que algo preocupaba a sus líderes. ¿El moral en el campo de batalla puede caer con tanta facilidad? Finalmente, el comandante de caballería Stanley, el oficial al mando en la escena, incapaz de disipar las sospechas que surgían dentro de él, dio la orden. Retirada. Por suerte, el camino hacia el paso estrecho aún no estaba bloqueado. Había suficiente tiempo. Sin embargo, una retirada repentina es mucho más difícil que un ataque frenético lleno de locura. Los subordinados no comprendían completamente por qué se retiraban. Por supuesto, tampoco sabían hasta dónde debían retirarse ni cómo hacerlo específicamente. Además, el ejército de la Federación retrocedía de manera extraordinariamente ordenada. Sin forzar demasiado, sin lanzarse imprudentemente, simplemente retrocediendo de forma disciplinada. El propio Stanley se quedó atrás cubriendo la retaguardia, dirigiendo la retirada mientras intercambiaba golpes con el ejército de la Federación que presionaba en la primera línea. En medio de esto, Stanley sentía una extraña sensación sobre esta batalla. Aunque están siendo ordenados, los movimientos del ejército de la Federación carecen de agilidad y filo. ¿Realmente están siendo dirigidos por Lord Aubrey, el famoso táctico? El ejército del Principado avanzaba por el paso estrecho, acercándose poco a poco a la ciudad de Fion. La retirada estaba teniendo éxito. Y finalmente, Stanley también salió del paso estrecho. Que Stanley, quien había estado cubriendo la retaguardia, saliera significaba que todo el ejército del Principado parecía estar a punto de retirarse del paso y regresar a la ciudad de Fion, era una señal de esperanza. En ese momento, Stanley no sabía que las comisuras de los labios de Lord Aubrey se habían levantado y que éste sonrió burlonamente al observar la situación del campo de batalla. El ejército del Principado, salió del paso y regresar a la ciudad de Fion, pero la batalla continuaba. Había sido una retirada, por lo que era natural que hubiera combates no solo en la retaguardia, sino prácticamente en todas las líneas. Así es, el ejército del Principado y el ejército de la Federación estaban entremezclados. Mientras se mezclaban, se acercaban a la ciudad de Fion. La primera persona en darse cuenta fue Meridis, el capitán de la guardia. Debido a su deber, estaba pensando en el disparo desde Green Storm, preparado para recibir órdenes en cualquier momento. En medio de esto, con ambas fuerzas mezcladas y acercándose a la ciudad de Fion, si se le ordenara disparar ahora, podría involucrar a sus propias tropas. Este estado había continuado desde que salieron del paso estrecho. Definitivamente, algo raro estaba ocurriendo. Su Alteza, no podemos disparar Greenstone porque nuestras fuerzas están mezcladas. Todavía no hay necesidad de disparar, ¿verdad? Loris, el príncipe soberano del Principado de Inverey, no entendía cuál era el problema. Su Alteza, el enemigo y nosotros estamos mezclados mientras nos acercamos a la ciudad de Fion. Si seguimos así, Greenstone quedará sellado y el enemigo alcanzará la ciudad. Fue entonces cuando Loris finalmente comprendió el objetivo del ejército de la Federación. Una persecución paralela. Las puertas de la ciudad estaban abiertas para permitir la entrada del ejército del Principado que se retiraba. Siguiendo o mezclándose con el ejército del Principado durante la retirada, el ejército de la Federación pretendía evitar ataques a larga distancia desde la ciudad y entrar directamente en ella. En esta situación, Greenstone, la mayor fuerza de la ciudad de Fion, tampoco podía disparar debido al alto riesgo de involucrar a sus propias tropas. La invasión a la ciudad mediante una persecución paralela. Ese era el objetivo de Lord Aubrey. Si sabía que Greenstone no sería efectivo contra sus golems artificiales, entonces la única opción era iniciar un combate cuerpo a cuerpo. Era obvio que la caballería, su fuerza más selecta y última unidad de combate grupal, tendría que intervenir. Desde el principio, el ejército del Principado había sido manejado exactamente como Lord Aubrey había previsto. Primero atrajo al ejército del Principado hasta el paso estrecho y luego cambió a una persecución paralela durante la retirada. Hacer que se retiraran del paso estrecho fue intencional. No derrotarlos por completo en el camino también fue intencional.
Incluso el éxito inicial del asalto del ejército del Principado, todo había sido planeado deliberadamente. ¡Qué astuto! Las palabras que Loris logró pronunciar eran, sin embargo, solo un gesto vacío. Diamante negro. Desde el norte, el ejército de la Federación realizaba una persecución paralela hacia la ciudad de Fion en el sur. Más al norte, el ejército sur de la expedición del reino llegó al lugar. Todos montados a caballo. Como aventureros de rango C, podían montar caballos. Pero entre ellos, algunos magos de atributo agua apenas se aferraban peligrosamente a sus monturas. Sin embargo, el primero en sentir algo extraño fue precisamente uno de esos magos de atributo agua, R.Y. Sentía como si hubiera atravesado una finísima cortina de aire. Y según el 10 Lars Pacaje, cubrió a todo el ejército sur, que estaba en movimiento a caballo, con una pared de hielo. Do. El sonido explosivo continuo de lanzas de piedra. Mientras el ejército sur atravesaba el bosque bajo el ataque de lanzas de piedra, apareció una vasta llanura. Allí había aproximadamente 1000 hombres. Pero más que haber tendido una emboscada, parecía que estaban a punto de hacerlo cuando el ejército sur apareció, y se apresuraron a desplegarse. R.Y., quien casi rodó al bajar torpemente del caballo al que se había aferrado, y Abel, que bajó elegantemente, ambos vieron caras conocidas entre ese grupo que intentaba organizarse. Estos eran los enemigos con los que debían lidiar. Hugh y los demás, sigan adelante, pero tomen un pequeño desvío. Abel y yo nos encargaremos de estas personas del tercer batallón independiente federado. ¿Solo 2 contra 1000? Hugh se sorprendió ante la oferta de R.Y. Maestro del gremio, estos son nuestros rivales históricos. Para ti, tu rival histórico desde la Gran Guerra, es el dictador Lord Dobry, ¿verdad? Con R.Y. aquí, 1000 hombres no son nada. Abel, ¿me estás dejando toda la responsabilidad mientras tú te enfrentas solo al emperador de las llamas? Así es, te lo estoy dejando. Confío en ti. ¿Ustedes dos, hablan en serio? R.Y. suspiró profundamente, Abel respondió riendo, y Hugh ya había pasado de la sorpresa al asombro. Aunque, en realidad, el ejército sur no podía detenerse por completo. Dado que las otras divisiones de la expedición estaban teniendo problemas para cruzar el bosque, no había otra opción. Entendido. Pero, los dos, no mueran. No importa lo patético que sea, sobrevivan a toda costa. De acuerdo. Entendido. Tanto Abel como R.Y. sintieron ante las palabras de Hugh. Tras confirmarlo, Hugh lideró el avance y el ejército sur volvió a galopar. Y según el 10 Lars. R.Y. protegió a Hugh y los demás de los ataques del tercer batallón independiente federado con una pared de hielo. Fueron débiles ataques de flechas, ya que los magos poderosos y las fuerzas principales no podían apartar la vista de R.Y. y Abel, quienes acaban de aterrizar frente a ellos. ¿Por qué estás aquí? Vine a terminar contigo, emperador de las llamas. El emperador de las llamas, situado más a la derecha, miró a Abel con ira ardiendo en sus ojos, mientras Abel lo recibía con calma. Y según el 10 Lars Pacaje. Abel, he creado un espacio privado solo para ustedes dos. Peleen a sus anchas. De acuerdo, siempre tan servicial. Entonces, ¿realmente vas a enfrentarte a 1000 hombres, R.Y.? ¿Qué dices ahora? Me ocuparé de los 7 subordinados del emperador de las llamas, los 1000 hombres del tercer batallón independiente federado y también de Faust con la túnica gris. Anda, termina rápido. Bien, lo que sea. R.Y., no mueras. Eso espero. Tú tampoco, Abel. Así comenzó la cuarta batalla entre Abel y el emperador de las llamas, así como la lucha entre R.Y. y Faust junto con el tercer batallón independiente federado. Diamante negro, porque el rey demonio rojo está aquí. Se dijo que vendrían aventureros del reino. Entonces el rey demonio rojo es un aventurero del reino. Maldición, ¿nos engañaron? R.Y. también pudo escuchar la conversación de los 7 subordinados del emperador de las llamas. Parecían haber sido engañados por algo.
Probablemente, la verdad era que simplemente asumieron algo que no coincidía con los hechos. El mundo está lleno de malentendidos. Realmente vinieron hasta el campo de batalla para enfrentarnos. Personalmente, me alegra porque parece que podré terminar esto. Fue Faust, envuelto en una túnica gris, quien rió mientras decía esto. Pusiste tus manos sobre mi discípulo. Recibirás tu castigo. Además, también derrotaré a los subordinados del Emperador de las Llamas y al Tercer Batallón Independiente Federado. Interesante. RY lanzó un desafío y Faust se rió. Nosotros somos muchos. ¿Con tantos atacando? Y Lord Faust también está aquí. Aunque los subordinados del Emperador de las Llamas parecían frustrados, encontraban esperanza en su número. Gatún. En ese momento, un sonido sordo resonó desde el fondo del Tercer Batallón Independiente Federado. Ah, cierto. Para evitar que informen al ejército principal de la Federación, he colocado una pared de hielo allá. ¿Qué? 1000. Claro, eso significa que tampoco pueden escapar. Después de decir esto, RY sonrió ampliamente. Era una situación anormal, una sola persona declaraba que no dejaría escapar a. Sin embargo, tanto Faust como los subordinados del Emperador de las Llamas sabían que el mago de atributo agua frente a ellos era un adversario fuera de lo común. Era un mago temible. Por ello, los magos comenzaron a recitar conjuros simultáneamente. Pero demasiado lento. Y Cicle lance 1024. En el momento en que RY cantó, 1024 lanzas de hielo fueron disparadas. El sonido de objetos duros chocando, el golpe sordo de algo duro penetrando en armaduras de cuero, y el doloroso guau que brotaba de las bocas, todos esos sonidos provenían de varias partes del campo de batalla. Después de eso, cayeron poco más de 100 hombres. El 90% había resistido el primer golpe de RY. Podrían considerarse un grupo bastante entrenado y competente. ¿Cómo te atreves? Crushed with the power of many. Cuando Faust gritó esto, docenas o incluso cientos de piedras volaron hacia RY. Además, los subordinados del Emperador de las Llamas, Firelance, Sonic Blade, Stone Rain, Twin Sonic. Todos ellos eran ataques mágicos de división. Los lanzaron concentrados en un solo punto hacia RY. Aunque anteriormente había recibido todos los ataques, esta vez, con el ataque coordinado de Faust, la cantidad era abrumadora. Drizzle. Como la última vez, RY respondió con innumerables escudos de agua invisibles llamados llovizna. Cuando los ataques mágicos impactaban, desaparecían llevándose consigo la magia enemiga en un destello de luz de aniquilación. Lo mismo ocurría con las piedras de Faust. Escudos de vapor de agua invisibles pero con un espesor abrumador protegían perfectamente a RY. Entonces, nuestro turno. Si la magia no funcionaba, el combate cuerpo a cuerpo. El rey demonio rojo era un mago. La práctica común y dominante para derrotar a un mago era lanzar un ataque cuerpo a cuerpo. Los espadachines y lanceros entre los subordinados del Emperador de las Llamas cargaron hacia RY. Detrás de ellos, los 900 soldados restantes del Tercer Batallón Independiente Federado también cargaron con sus armas. Estos eran los que habían resistido el primer golpe de RY. En otras palabras, eran élites capaces de cortar la magia con sus espadas o lanzas. Con 900 de estos élites, no debería haber forma de que incluso el rey demonio rojo pudiera resistir. Así sería, en condiciones normales. RY sonrió ligeramente mientras desenvainaba Murasame y generaba una hoja de hielo. Sin perder un segundo, cargó directamente hacia los espadachines y lanceros que venían hacia él. ¿Qué? Con un solo golpe, desvió la lanza de un lancero y la espada de un espadachín, y sin detenerse, corrió hacia el interior de los 900 soldados del Tercer Batallón Independiente Federado que venían hacia él. ¿Cómo es posible? Todos estaban sorprendidos. ¿Un mago empuñando una espada y lanzándose al combate cuerpo a cuerpo? Apenas habían comenzado el combate,
así que no debería haber agotado su maná. Además, la última vez había lanzado magias a gran escala repetidamente. Esto seguramente no era falta de maná. Con una leve sonrisa, RY blandía su espada sin detenerse, como si bailara. Sin apenas cruzar un golpe con las espadas y lanzas del tercer batallón independiente federado, incapacitaba uno tras otro con un solo movimiento. Y Cicle lance 4. Combinando su espada con lanzas de hielo casi a cero distancia. Si golpeaban la mandíbula, causarían una conmoción cerebral. El cerebro sería sacudido forzosamente, impidiendo que se pusieran de pie. Claro, con el tiempo se recuperarían, aunque probablemente tendrían fracturas en la mandíbula. Aunque las puntas estaban redondeadas, el Icicle Lance era rápido y pesado. El daño era proporcional a la velocidad y el peso, por lo que la mandíbula quedaría en muy mal estado. Lo meticuloso vino después. Hice casquit. Aquellos que habían dejado inconscientes o incapacitados con su espada, o a los que había despojado de su capacidad de pelear con lanzas de hielo, RY los metió uno por uno en ataúdes de hielo. Sí, no usó el hechizo de congelación masiva Permafrost, sino que deliberadamente metió a cada uno de los enemigos derrotados en combate cuerpo a cuerpo en ataúdes de hielo individuales. Lo hizo de manera ostentosa, mostrando deliberadamente su poder. Mientras Batallón Independiente caía, ni Faust ni los subordinados del Emperador de las Llamas pudieron realizar ataques efectivos contra RY. Esto se debía a que los soldados del Tercer Batallón Independiente Federado constantemente se interponían entre ellos y RY. Era exactamente lo que RY quería. Aparentemente haciendo movimientos espectaculares, en realidad actuaba bajo cálculos astutos. Su forma de pensar era similar a la estrategia de persecución paralela del ejército de la Federación. Usar al enemigo como escudo para disuadir ataques a larga distancia. Y Faust y los demás cayeron perfectamente en esa trampa. Aunque RY provocaba verbalmente, lo hacía para ganar ventaja mentalmente. En realidad, valoraba altamente a Faust y a los subordinados del Emperador de las Llamas. Racionalmente, luchar contra 1000 hombres a la vez era peligroso. Probablemente ganaría, pero aún así era arriesgado. Sin embargo, quizás el lado emocional de RY, normalmente oculto, que deseaba enfrentarse a oponentes fuertes, lo incitó a intentarlo todo de una vez, o tal vez esa era su verdadera naturaleza. RY tardó unos 3 minutos en derrotar a los 900 hombres del Tercer Batallón Independiente Federado. ¿Solo 3 minutos? Deberían haber quedado 900, el Rey Demonio Rojo, realmente temible. Los 7 subordinados del Emperador de las Llamas murmuraron. Faust permaneció en silencio. Su sonrisa había desaparecido. Reconoció que, aunque en combate mágico estaban igualados, había una gran diferencia en combate cuerpo a cuerpo. Bien, caballeros. RY se giró hacia los 8. Como saben, soy un aventurero del reino. Esto es lo que los aventureros del reino pueden hacer. Con una expresión llena de confianza absoluta, lo declaró orgulloso. Si la Federación comete el error de declarar guerra al reino, asegúrense de contarle a sus superiores lo que acaban de ver e intenten detener la guerra. De lo contrario. Aquí hizo una pausa y sonrió ligeramente. Todo el territorio de la Federación se convertirá en esto. Los 8 quedaron completamente mudos. El hecho de que RY deliberadamente mostrara su poder y derrotara a Batallón Independiente tenía el propósito de disuadir futuras guerras. El hecho de que dejara vivos a los 1000 hombres del Tercer Batallón Independiente Federado también tenía como objetivo evitar una guerra futura con el reino. Entre estos soldados, podrían surgir futuros comandantes. Incluso podría haber alguien que llegara a ser un líder nacional como Lord Aubrey. A ellos, les implantaría el terror de luchar contra el reino. Dejarlos vivos no era amabilidad ni indulgencia. Era para que propagaran y difundieran su experiencia de terror. RY, en su corazón, prefería no destacar. Ni quería que muchas personas supieran de él. Pero si ya lo sabían, reconocía que debía usar su notoriedad al máximo. Especialmente si eso ayudaba a evitar que su país se convirtiera en un campo de batalla.
Ocultarse completamente hasta ser descubierto, pero una vez revelado, promoverse al máximo. La estrategia correcta cambia. Lo que ayer era una estrategia correcta no garantiza hacerlo mañana. Lo que se pide a las personas es tomar decisiones. Históricamente, las razones por las que las grandes potencias intervienen en guerras de pequeños países se dividen en dos grandes categorías: experimentación de armas y demostración de poder. En este caso, la demostración de poder tenía el doble propósito de asegurar una posición ventajosa en futuras negociaciones pacíficas y mostrar que, en caso de guerra, su bando era fuerte. La guerra y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. Ambas son métodos para resolver dilemas políticos. Sin embargo, los resultados que producen pueden ser trágicamente diferentes. Incluso un mago como yo puede usar una espada decentemente. Si quieres saber cómo sería un espadachín profesional, solo tienes que mirar allá. RY señaló la batalla que tenía lugar detrás de la pared de hielo. Era el enfrentamiento entre Abel y el Emperador de las Llamas, una batalla cercana a lo supremo entre espadachines humanos. Diamante negro. Retrocediendo un poco en el tiempo. La batalla entre Abel y el Emperador de las Llamas se convirtió en un combate a máxima intensidad desde el principio. Morarta, liberación del Emperador de las Llamas. El Emperador de las Llamas de Proad liberó la habilidad especial de la espada mágica Morarta antes de que comenzara el combate. Al ver esto, Abel soltó una maldición. Era comprensible. Cuando se libera la habilidad de la espada mágica Morarta, se vuelve extremadamente problemática. Puede atravesar la defensa del oponente. Sin embargo, cuando bloquea los ataques del oponente, se materializa como una espada normal. Además, esto ocurre automáticamente, como si Morarta tuviera conciencia propia. Creo que esa liberación de habilidades es injusta. A tu espada también se le llama mágica, ¿no, Abel? Actívala si puedes. El Emperador de las Llamas de Pro admiró la espada mágica roja brillante que Abel blandía. No era sarcasmo, solo una constatación de los hechos. Parece que esta cosa aún no me reconoce, no puedo activar la habilidad de la espada mágica. Que una espada no reconozca a un espadachín de tu nivel. Esta espada tiene un orgullo fuera de lo común. ¿Orgullo? Solo el hecho de ser una espada mágica ya la hace fuera de lo común. No. Abel suspiró profundamente. Él mismo no sabía nada sobre su espada mágica. Simplemente la tomó del tesoro familiar cuando salió del castillo para convertirse en aventurero. Debería haberlo investigado mejor. Pero ya era tarde. Frente a él estaba el héroe oculto de la Gran Guerra, conocido por haber matado a 1000 hombres, el Emperador de las Llamas Fladeproad. Además, estaba en plena liberación de la habilidad de Morarta, en su forma más poderosa. Normalmente, en este punto estarían acabados. Lo siguiente sería la derrota y la muerte. Sin embargo. Bien, vamos a hacerlo. Abel no se rendía. Habían luchado 3 veces antes. La primera vez perdió. La segunda vez ganó. La tercera vez no hubo un claro ganador. Y esta era la cuarta. Entre esas veces, había visto la liberación de habilidades de Morarta 2 veces. Muere. El Emperador de las Llamas invadió rápidamente el espacio personal de Abel y descendió su espada. Abel bloqueó con su espada, pero si lo hiciera de la manera habitual, la habilidad liberada de Morarta atravesaría su defensa y le partiría la cabeza de un solo golpe. Entonces. Clang. ¿Qué? Abel bloqueó Morarta. Más precisamente, bloqueó la forma materializada de Morarta. Quien estaba familiarizado con la espada de Abel probablemente habría notado algo. El lugar donde Abel bloqueó estaba mucho más cerca de su cuerpo de lo habitual. Tan cerca que su propia espada mágica casi tocaba su cabeza. Un momento antes de cortarme, también se materializa, ¿no? Si bloqueaba en un lugar alejado de su cuerpo, sería atravesado, y justo antes de impactar, se materializaría y lo cortaría. Por eso, colocó su propia espada lo más cerca posible de su cuerpo y bloqueó la forma materializada de Morarta. Dicho así, suena simple. Pero. Abel, te respeto.
El emperador de las llamas lo dijo mientras fulminaba a Abel con la mirada. El emperador de las llamas también era un espadachín de élite. Entendía lo difícil que era bloquear en un lugar aún más cercano al cuerpo que el punto instintivo aprendido. Casi instintivamente, el cuerpo rechazaría hacer algo así. Pero Abel lo controló con la razón. Lógicamente, esa era la única manera de bloquear Murarta, aún así, era increíblemente difícil. Técnicamente y emocionalmente. Entonces, lo que haré será aplastar tu técnica junto con tus emociones. Dicho esto, el emperador de las llamas inició una ráfaga de ataques consecutivos. Abel continuó defendiéndose, insertando su espada en posiciones extremadamente cercanas a su cuerpo contra cada ataque. Si fallaba una sola vez, todo terminaría. Recibió todos los ataques en puntos aún más cercanos a su cuerpo que los que su instinto había aprendido a bloquear. ¿El miedo era abrumador? ¿El miedo debería haber sido abrumador? Sin embargo, Abel continuó defendiéndose con calma. ¿Por qué? ¿Puedes hacer eso? El emperador de las llamas preguntó, incapaz de entenderlo. Probablemente, si él estuviera en el lugar de Abel, incluso 10 golpes serían difíciles de resistir, tal vez incluso menos. Era obvio que esto no era algo normal, incluso para un espadachín de élite. Porque conozco el miedo supremo. ¿Miedo supremo? Comparado con el miedo de ver descender un grifo frente a mí, esto no es nada. ¿Verdad? ¿Tonterías? El emperador de las llamas desechó las palabras de Abel. Era comprensible. Los grifos existen solo en las leyendas. No hay registros de haberlos visto en los últimos cientos de años en los países centrales. Si algo como eso descendiera frente a ellos, ciertamente se quedarían paralizados de miedo. Tal vez sería el miedo supremo. Un rato después, el emperador de las llamas notó algo extraño. Exactamente qué causaba esa sensación, no lo sabía. Pero entendía que el cambio en el hombre frente a él, que continuaba defendiendo sus ataques, era la causa. ¿Está refinándose? Las personas se optimizan al repetir acciones, eliminando desperdicios. ¿Se podría decir que se vuelven más refinadas? La defensa de Abel se había convertido en una defensa refinada. Para espadachines de élite, la defensa normalmente es algo perfeccionado. Es algo que sus cuerpos han aprendido después de repetirlo innumerables veces. Desde los primeros días en que aprendieron técnicas básicas, han practicado formas de defensa una y otra vez. Por eso pueden moverse de manera inconsciente y refleja para protegerse. Eso es la defensa. Pero, al mismo tiempo, no hay evolución más allá de eso. Las combinaciones de defensas entre sí o con ataques son como piezas de un rompecabezas que forman su propia técnica de esgrima. Eso está bien. Después de todo, no son las defensas, sino los ataques los que derrotan al enemigo. Sin embargo, ahora, la defensa de Abel estaba evolucionando. Bloquear en puntos más cercanos a su cuerpo que los que su cuerpo había aprendido. Normalmente, ¿sería algo que nunca experimentarían? Excepto en circunstancias realmente especiales, como defenderse de los ataques de una espada mágica única como Morarta, no hay necesidad de cambiar la forma de su defensa. Al principio, Abel claramente estaba pensando mientras insertaba su espada para bloquear los ataques de Morarta. Pero eso cambió en algún punto. ¿Conocía los patrones de ataque del emperador de las llamas? Ya habían luchado 3 veces. Continuó defendiendo en puntos más cercanos a su cuerpo. Al cabo de un rato, pudo hacerlo sin pensar demasiado. Esto fue posible gracias a haber practicado la espada diariamente desde niño. Nunca había descuidado los fundamentos ni las bases. Sus tremendos esfuerzos lo ayudaban incluso en situaciones tan irregulares como esta. El esfuerzo nunca traiciona. La sólida experiencia acumulada por un esfuerzo abrumador lo ayudó incluso en una situación tan extrema, en la que normalmente nadie tendría experiencia en toda una vida. La defensa que apenas lograba mantenerse al límite se optimizó, permitiendo manejarla con margen. Cuando adquirió margen para manejarla, eventualmente comenzó a crear oportunidades para contraatacar. ¿Qué demonios eres tú? Inadvertidamente, las palabras que escaparon de la boca del emperador de las llamas ya no eran de ira, sino de miedo.
¿Había llegado a reconocer que estaba enfrentando algo más allá de su comprensión? El temblor en su corazón se traduce en un temblor en su espada. Un golpe lanzado con el corazón aún inquieto crea una apertura. Si la espada tiembla y surge una apertura. Jori. La espada del emperador de las llamas resbaló sobre la hoja de Abel. Hasta ahora, Abel había recibido todos los ataques del emperador de las llamas, pero esta vez, por primera vez, inclinó su espada para desviarla. Al mismo tiempo que desviaba, avanzó, y al avanzar, lanzó un corte ascendente. Ese único golpe cortó el brazo derecho del emperador de las llamas junto con su Moralta. Q. De inmediato, el emperador de las llamas sacó una daga con la mano izquierda. Pero eso también estaba dentro de lo que Abel había anticipado. Kakin. Justo después de adoptar una postura con la daga, la espada de Abel la hizo volar. Abel colocó su espada frente al cuello del emperador de las llamas. Mátame. El emperador de las llamas gritó como si fuera obvio. Abel permaneció en silencio mientras regulaba su respiración. En realidad, tanto física como mentalmente, había sido forzado a luchar hasta sus límites. Aunque deseaba un sorbo de agua tras la batalla, RY, quien siempre le ofrecía agua, aún estaba enfrentándose al enemigo al otro lado de la pared de hielo. Emperador de las llamas, esta vez tú eres el comandante, ¿no? De alguna unidad independiente. Un comandante no tiene permitido morir hasta el final. Del otro lado, todavía están luchando. Ah, y no te rindas. Ese mago de atributo agua de allá tiene que derrotar a alguien llamado Faust. Si nos despedimos aquí, parece que podría ocurrir algo realmente grave. Así que observemos tranquilamente. Del otro lado de la pared de hielo, el intercambio de espadas que tuvo lugar fue observado por el grupo. ¿Cómo es posible? Lodvla. ¿Qué debemos hacer? Los subordinados del emperador de las llamas estaban agitados. No tiene nada que ver. Quien declaró esto claramente fue el hombre vestido con una túnica gris, Faust Fanini. No importa lo que ocurra del otro lado, deberías estar enfocado en derrotarnos, mago de atributo agua. Parece que tienes muy claro la situación, Faust. Faust afirmó, y RY sintió en acuerdo. Así es, habían llegado hasta aquí para castigar al hombre que había atacado a sus discípulos. Incluso si Abel había derrotado al comandante, eso era una cosa, esto era otra. Escuchar la conversación dejó a 6 personas con expresiones de asombro. Y una mujer, sin reír ni desesperarse, miró a RY con una expresión decidida. Nosotros también lucharemos. La maga subordinada del emperador de las llamas, una mujer de cabello castaño largo recogido en una cola de caballo, le resultaba familiar a RY. Era la misma maga de viento que había invocado Ulit Rain durante la primera batalla. Pero Amelia, ni siquiera Ulit Rain funcionó contra el rey demonio rojo. ¿Verdad? La que habló desde al lado fue una pequeña mujer pelirroja. Si la memoria de RY era correcta, ella era quien había utilizado magia de fuego. Amelia, por alguna razón, miró hacia Fausta antes de responder. Sí, lo sé, Nilde. Por eso usaré Tempest. No. Sin embargo, quien reaccionó a sus palabras fue, nuevamente, la pelirroja Nilde, sacudiendo la cabeza repetidamente. Si usas Tempest, tu corazón explotará, lo sabes. Además, la cantidad de mana de una sola persona no es suficiente. ¿Es un hechizo solo registrado en los libros prohibidos? Teóricamente existe, pero nadie puede lanzarlo. Porque este hechizo, que nadie puede lanzar, tiene asociado el riesgo de que el corazón explote. RY ladeó ligeramente la cabeza, intrigado por esa pregunta. Por supuesto, mientras tanto, la batalla había cesado. Si solo quería ganar, un ataque ahora sería suficiente. Pero eso carecería de significado. Tenía que hacer que Faust se arrepintiera y grabar en la mente de los 1000 miembros de la unidad independiente encerrados en el ataúd de hielo que el reino al que pertenecían RY y Abel no deseaba la guerra. Por eso, era conveniente que el enemigo intentara usar una técnica poderosa. Si la repelía, el efecto propagandístico sería excelente.
Estaba esperando pacientemente a que terminara la discusión, aunque lanzar un hechizo con tal costo vital era algo que sinceramente cuestionaba. Además, para empezar, el nombre de ese hechizo. Tempest significa tormenta, ¿verdad? Como la obra de Shakespeare. Tanto Bullet Rain como Tempest. La persona que los nombró debe ser un transmigrante. El murmullo de RY fue demasiado bajo para llegar a los oídos de los que discutían. Así es, el mana de una sola persona no es suficiente. La maga de viento de cabello castaño, Amelia, miró firmemente a Faust mientras decía esto. Faust sacudió ligeramente la cabeza y sacó algo de su bolsillo lanzándolo. Úsalo. Lo que lanzó fue una piedra mágica verde del tamaño de medio puño. Esta contiene el mana equivalente a una persona gracias a la alquimia. Debería ser suficiente. Amelia la aceptó y asintió ante las palabras de Faust. Faust devolvió la mirada a RY y dijo: Parece que entiendes lo que acabo de hacer. Por supuesto. Ya me hacía una idea de por qué no te quedaste sin mana la última vez. Supuse que llevabas escondidas muchas piedras mágicas llenas de mana en esa túnica tuya. Algunas probablemente grandes, como la que acabas de lanzar, pero la mayoría pequeñas. Dicho esto, RY mostró una pequeña piedra mágica amarilla entre sus dedos, algo que Faust había dejado caer tras la última pelea. La idea es simple, pero su efectividad es enorme. Dicho de otra manera, aunque mucha gente lo ha pensado, nunca ha habido registros de que alguien lo haya puesto en práctica. Lo cual demuestra que incluso usando alquimia, es extremadamente difícil. Es prueba de que eres un alquimista de alto nivel. RY lo elogió sinceramente. Aunque no podía reconocerlo como persona debido a lo que había hecho a sus discípulos, su valoración como alquimista era otra historia. Al menos eso era algo que RY entendía. Pero, aún así, no puedo reconocerte. Entonces, ¿qué harás? Por supuesto, te aplastaré completamente. RY sonrió débilmente mientras declaraba formalmente la guerra. Amelia, subordinada del emperador de las llamas, había comenzado a recitar. Probablemente un conjuro tan largo como Bullet Rain o incluso más. Los otros 6 estaban alerta a su alrededor. No atacaban a RY porque comprendían que cualquier ataque sería inútil. A menos que me ataquen, juro que no iniciaré un ataque. Las palabras de RY sorprendieron a los 6. Si me atacan, contraatacaré. En ese caso, aplastaré incluso a la chica que está recitando. Así que les sugiero que observen tranquilamente desde allí, ¿qué dicen? Tras las palabras de RY, los 6 intercambiaron miradas. Finalmente, como representante, Nilde, la maga de fuego pelirroja, asintió. Bien, mientras terminan ese hechizo llamado Tempest, tú serás mi oponente. ¿Verdad, Faust? Estás usando nuestra pelea como una forma de pasar el tiempo. Si no estás de acuerdo, puedes demostrarlo con fuerza. Interesante. Así comenzó la segunda batalla mágica entre RY y Faust. Crushed with the power of many. Drizzle. Las rocas disparadas por Faust fueron interceptadas por la llovizna de RY. Las luces de aniquilación bailaron en el espacio entre ellos. Ya conozco tu poder ofensivo, ¿qué hay de tu defensa? Y Cicle lance 128, no me subestimes. Cover. Desde casi todo el cielo, lanzas de hielo atacaron a Faust. Una cubierta de piedra las bloqueó. ¿No vas a interceptarlas una por una? ¿Qué quieres decir? Mi control mágico no es débil. En el instante en que RY pronunció estas palabras, las lanzas de hielo comenzaron a moverse erráticamente, evadiendo la cubierta de piedra y dirigiéndose hacia Faust. ¿Maldición? Slam. Pequeñas paredes de tierra surgieron una tras otra, interceptando las lanzas de hielo. Luces de aniquilación brotaron por todas partes. Entre los dos, las luces de aniquilación seguían brillando, la defensa de Faust contra los ataques de RY. En diferentes puntos del espacio, las luces de aniquilación continuaban apareciendo, la defensa de RY contra los ataques de Faust.
Los 6 subordinados del emperador de las llamas miraban boquiabiertos. Solo una persona, Amelia, que seguía recitando Tempest, mantenía los ojos cerrados y concentrada. Veo que puedes hacerlo. Pero la densidad de tus ataques frontales ha disminuido. Tu actitud arrogante me molesta. Es más. Entonces yo también. Drizzle. Una luz de aniquilación aún mayor surgió entre ellos, quemando las retinas. Mientras tanto, el ataque saturado de R.Y. con Icicle Lance se repetía una y otra vez, y cada vez Faust renovaba su barrera de tierra. Pero... ¿la densidad de tus ataques frontales está disminuyendo? ¿Es tu límite? ¿Maldición? Entonces cambiemos roles en el frente. Ebrasive Jet 256, mierda. Gar. Mientras mantenía a Drizzle, R.Y. lanzó chorros de agua hacia adelante. Faust los bloqueó con paredes de tierra generadas automáticamente. Pero la velocidad de corte de los 256 chorros de agua era rápida. Cortaron varias piedras antes de desaparecer en aniquilaciones con las siguientes. El mana de Faust se consumía asombrosamente rápido. Defenderse al frente y desde arriba, protegerse constantemente de ataques que parecían no tener fin. El resultado era inevitable. Mierda. Finalmente, todas las paredes de piedra desaparecieron. Las lanzas de hielo de R.Y. se aproximaron, y Faust ya no pudo generar nuevas defensas. Con ambas manos y rodillas en el suelo, incapaz de levantarse, Faust estaba al borde de quedarse sin mana, algo evidente para cualquiera. Debe dolerte mucho la cabeza. Se dice que algunas personas sienten migrañas justo antes de quedarse sin mana. R.Y. habló con calma. Después de una breve pausa, continuó. Tú sometiste a mis discípulos a eso. Como penitencia hacia ellos, te he llevado al borde de quedarte sin mana. ¿Por qué? ¿Perdón? Faust preguntó con una voz rasposa, y R.Y. respondió confundido. ¿Por qué no te quedas sin mana? Sí, Faust llevaba numerosas piedras mágicas cargadas de mana, de las cuales también había estado extrayendo energía. Sin embargo, R.Y., incluso después de intercambiar golpes directos, no mostraba signos de quedarse sin mana y seguía de pie. Esto era normal incluso para un hombre llamado el Rey Demonio Rojo. No entiendes la verdadera naturaleza del mana. ¿Qué? Es imposible generar materia solo con el mana almacenado dentro del cuerpo. Bueno, solía pensar que usábamos el mana dentro del cuerpo o flotando en el aire, pero eso no es suficiente. Sin embargo, los magos pueden crear materia, ya sea hielo o piedra. Aquí, tanto la ley de conservación de la energía como la teoría de la relatividad colapsan. Las palabras de R.Y. parecían no llegar a Faust. Aunque escuchaba, no podía entenderlas. Su expresión decía que no tenía idea de lo que R.Y. estaba hablando. Pero eso era comprensible. Si no conocías E igual a mc superíndice 2, ni siquiera te cuestionarías el tema. Ni tú ni yo estamos generando magia solo con el mana dentro de nuestros cuerpos. Tal vez podríamos formular una teoría que no viole la conservación de la energía o la relatividad. Pero, para mí, incluso esa hipótesis sigue siendo apenas un destello. Fue entonces cuando R.Y. recordó que algo aún no había terminado. Antes de generar magia, a veces ocurre un aumento de mana. El conjuro está a punto de terminar. R.Y. miró a Amelia. Ella, con sudor en la frente, continuaba recitando. Finalmente, pronunció la última parte del conjuro. Este poder mágico salvaje, hoy lo renunciaré. Esa es una línea de Tempest. Parece que quien creó este hechizo realmente disfrutaba de Shakespeare. R.Y. murmuró. Tempest. En el momento en que Amelia pronunció la palabra clave, el espacio alrededor de R.Y. fue cortado en forma de hemisferio. Y explotó hacia adentro. Esto es Tempest. La explosión levantó polvo en el aire. Desde donde los espectadores observaban, no podían ver qué había ocurrido dentro. Pero incluso después de la explosión hacia el centro, las ondas residuales del impacto llegaron hasta ellos. El polvo que aún no se asentaba contaba la historia del choque.
Cuando el polvo finalmente se asentó. ¿Qué es eso? ¿Un bloque de hielo? ¿Cómo es posible? En el centro había un bloque de hielo del tamaño de una persona, similar a los miles de ataúdes de hielo que rodeaban el área. Túnica. El ataúd de hielo comenzó a derretirse, y emergió un hombre envuelto en una. Así que creaste un vacío y luego comprimiste el aire desde afuera para simular una implosión. Impresionante. Sabía sobre las implosiones en el agua gracias a las gambas mantis gigantes, pero este es un hechizo realmente increíble. El hombre de la túnica, con su habitual actitud despreocupada, caminó hacia los subordinados del emperador de las llamas. ¿Por qué sigues vivo? Este es el rey demonio rojo. El mago de agua de la túnica, el rey griega, caminó hacia los 7 subordinados del emperador de las llamas, pero nadie lo detuvo. Todos entendían profundamente que no podían hacerlo. 5 lo veían partir con asombro. 1. Amelia, estaba tirada en el suelo. Otro, Nilde, lloraba de rodillas a su lado. El rey griega puso su mano derecha sobre el abdomen de Amelia. En ese momento, Nilde se dio cuenta y miró a R. sorprendida. Pero R., sin decir nada, asintió una vez, transmitiendo que no tenía intención de profanar un cadáver. Ciertamente, su corazón está roto. R. murmuró. El 60% del cuerpo de un adulto es agua. 2/3 están dentro de las células, y el tercio restante es líquido intersticial y sangre. Entonces, como mago de agua, debería ser capaz de forzar la circulación de su sangre. R. hizo circular la sangre por todo el cuerpo de Amelia. Han pasado menos de un minuto desde que el corazón se detuvo, así que el cerebro debería estar bien. Creo. Ahora, la maga de fuego pelirroja. R. llamó a Nilde, que estaba arrodillada junto a Amelia. ¿Qué? Nilde levantó la vista, sorprendida de que la hubieran llamado. Esta chica, Amelia, tiene el corazón roto. Pero ahora, con mi magia, estoy forzando la circulación de su sangre. Tal vez pueda revivir. Uno de mis amigos genios alquimistas me envió una excelente poción, que aplicaré directamente al corazón. Para ello, tendré que cortar su ropa y piel, ¿está bien? ¿Va, volver a la vida? Nilde no podía creer lo que R. estaba diciendo. Miraba alternativamente el rostro de R. y el de Amelia, preguntando repetidamente. No puedo garantizarlo, pero no perdemos nada intentándolo. Te lo ruego. Después de escuchar la respuesta de Nilde, R. sintió una vez. Waterjet. Primero cortó la ropa del pecho. Luego realizó una incisión vertical en el centro del pecho, como si fuera un bisturí. A continuación, cortó completamente el esternón, el hueso largo vertical en el centro del pecho. Era una esternotomía media, algo que R. había visto en dramas médicos de la Tierra. Así podría acceder al corazón sin dañar los pulmones, exponer la parte rota y aplicar la poción con precisión. Además, rápidamente. Hice Kriaschen, Chest Surgery Kit. Instrumentos quirúrgicos de hielo apartaron los músculos y huesos, revelando un corazón recubierto de una fina capa de hielo. R. sacó la poción y vertió la mitad sobre el corazón. Un brillo tenue emanó, y el corazón comenzó a repararse. Sin embargo, por supuesto, el corazón aún no latía. R. puso su mano sobre su propio pecho, sintiendo su ritmo cardíaco. Poco después, una pulsación sincronizada comenzó a verse en la capa de hielo que cubría el corazón de Amelia. Se mueve. El masaje cardíaco de hielo fue un éxito. R. dijo esto y sonrió ampliamente. Ahora solo quedaba seguir el procedimiento inverso, cerrar el esternón y aplicar la poción, cerrar la piel y aplicar más poción. Finalmente, tomó el pulso de Amelia y, tras confirmar que había regresado a la vida, asintió una vez. ¿Ha vuelto a la vida? Oh. Cuando R. anunció esto con una sonrisa, Nilde comenzó a sollozar. Como si eso fuera una señal, Amelia abrió los ojos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nilde lloraba con el rostro arrugado,
y Amelia miró a su alrededor. Nilde estaba llorando. Por alguna razón, el rey demonio rojo estaba allí, sonriendo. A lo lejos, 5 compañeros la observaban preocupados. ¿El Tempest falló? Funcionó tanto que Amelia murió. Nilde explicó con lágrimas en los ojos. Pero Amelia no entendía. Si había funcionado, ¿por qué el rey demonio rojo seguía vivo? ¿Por qué ella misma seguía viva? Ah, cierto. Y según el Reliace. Recordándolo, RY eliminó la pared de hielo que rodeaba a Abel y al emperador de las llamas antes de ponerse de pie. Se dio el lugar al emperador de las llamas, que corría hacia ellos. Amelia. Lodvla. Lo siento, está bien, descansa. El emperador de las llamas parecía amable con sus subordinados. Así debe ser, de lo contrario, no arriesgaría su vida para lanzar un hechizo tan poderoso. Abel susurró a RY. Pero para asegurar el éxito del ataque sorpresa de Hook, necesitábamos mantenerlos congelados como obstáculo. Acaba de recuperar su ritmo cardíaco y volver a la vida, ¿está bien así? Los encerraré en una pared de hielo. Con 300 capas, deberíamos ganar bastante tiempo. ¿300? Sueles mencionar 10 capas, pero 300, solo 30 bloques de 10 capas. Es un método simple. Dicho esto, RY encerró al emperador de las llamas, sus 7 subordinados y Faust en una estructura de 300 paredes de hielo. Los liberaré por la noche, así que preferiría que se quedaran tranquilos hasta entonces. El emperador de las llamas asintió. Había aceptado su derrota. Los espadachines aquí tienen honor. Los verdaderos espadachines, al menos. RY miró de reojo a Abel antes de hablar como si fuera un monólogo. Aunque quizás era demasiado audible para ser un monólogo. Supongo que mencionar, verdaderos espadachines, fue una indirecta hacia mí. Para nada. Sí, no soy honorable en absoluto. Así son los aventureros. Tu resignación también es típica de Abel. Por alguna razón, cuando tú lo dices, siento que es injusto. ¿Eso es por cómo has actuado últimamente? Sí, por cómo tú has actuado últimamente. En cualquier caso, me alegra que todo haya terminado. De acuerdo. Los dos chocaron sus puños derechos. Aunque parecía que todo había terminado, pronto ambos se dieron cuenta de que, en realidad nada había concluido. Nos reuniremos. Estoy un poco cansado, así que sugiero caminar rápido. ¿Planeabas correr, acaso? Ambos comenzaron a avanzar hacia el campo de batalla principal, que probablemente estaba al sur. Por cierto, ¿no abriste el pecho de esa maga de viento hace un momento? Sí, parece que usó un hechizo que rompe el corazón, algo terrible. ¿No fue ella quien intentó matarte? Así es. Pero pienso que si alguien se esfuerza al máximo y cae en combate, es algo inevitable. Lo que me disgusta es que se autodestruya con su propio hechizo. RY sabía que esto era simplemente hipocresía y autosatisfacción llevada al extremo. Pero, ¿qué más daba? Al final, vivir era acumular actos de autosatisfacción. No veía necesidad de preocuparse por ello. Insertar pociones en el cuerpo de alguien. ¿Realmente conoces bien la estructura interna del cuerpo humano? ¿Tú también matas monstruos para extraer sus piedras mágicas y comes carne? No. Más o menos lo sabemos. Jamás pensé en abrir el pecho de alguien para salvarlo. Aunque tampoco podría hacerlo. Abel sacudió ligeramente la cabeza mientras decía esto. RY continuó, ladeando la cabeza. Yo seguí el camino de la historia, ¿recuerdas? Investigar y saber cosas así es natural para mí. ¿Historia? ¿El cuerpo humano? ¿En serio? La historia abarca todo desde que los humanos aparecieron en este mundo y obtuvieron la escritura hasta hoy. Es obvio que estudiar medicina es parte de eso. Política, economía, matemáticas, física. Todo es parte de la historia.
Ya veo. En otras palabras, todo lo que existe en el universo es objeto de estudio en la historia. Esa es la disciplina de la historia. RY lo dijo con claridad, aunque riendo. Por eso, las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de segundo orden con 10 variables también son objeto de estudio. ¿Qué es eso? Solo de escucharlo, no entiendo nada. Uno famoso es la ecuación gravitacional del profesor Einstein. Usando eso como base, creo que podré acercarme a entender qué es exactamente el mana. Mana. El viejo Hilarión pasó toda su vida investigando qué es la magia, pero nunca escuché que investigara el mana. ¿Realmente puedes entenderlo? Todavía no. Algún día quiero resolverlo. RY habló con entusiasmo. Originalmente, RY había planeado seguir el camino de la física teórica, pero un pequeño giro del destino lo llevó a la historia. Para él, que amaba tanto las ciencias como las humanidades, no había mucha diferencia, aunque nunca imaginó que terminaría involucrado en la administración de empresas. Abel, recordando algo de repente, preguntó. El emperador de las llamas y los demás están bien, pero ¿qué pasa con los 1000 que congelaste? Los liberaré al mismo tiempo que al emperador de las llamas. Si los libero antes de la noche, su regeneración con extrael debería estar lista. Cierto. Tu hielo puede descongelarse incluso desde lejos, ¿verdad? Así es. Curioso, ¿no? RY ladeó ligeramente la cabeza mientras continuaba. Siempre me he preguntado. Este ice casket es un buen ejemplo. Una vez que algo está congelado, puede mantenerse así incluso si me alejo considerablemente. Es como si hubiera un cable de mana conectado. Lo que significa que el mana sigue siendo suministrado constantemente. Y el descongelado también puede hacerse desde lejos. ¿Incluso tú tienes un rango limitado para tus hechizos? Por supuesto. Actualmente es de unos 400 metros. Así que tengo que estar dentro de ese rango al lanzar el hechizo. Pero una vez activado, puedo alejarme más de 400 metros y el mana seguirá fluyendo. Pensando en la relación entre el espacio y el mana, es curioso que esto ocurra. Realmente interesante. Entonces, volvemos a las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de segundo orden con 10 variables. Suena complicado, pero no entiendo nada solo con el nombre. En términos simples, son ecuaciones relacionadas con la gravedad, el espacio y la materia. Pero dado que, según E igual a mc superíndice 2, la materia y la energía son esencialmente lo mismo, también podríamos decir que escriben la relación entre energía y gravedad. Aunque no puedo resolverlo solo, Abel, tú también deberías ayudarme. Lo rechazo. ¿Por qué? Si resolvemos esto, estaremos un paso más cerca del abismo del mana. Un paso después de resolver eso. Abel suspiró ante la larga tarea. Después de todo, nada valioso se consigue fácilmente. Exacto. Según mi teoría, la ecuación gravitacional de Einstein no es suficiente para explicar el mana. Después de todo, esto es solo en 4 dimensiones. Si Einstein hubiera vivido un poco más. Bueno, da igual. Resolver esto y encontrar una nueva solución bastaría para dejar huella en la historia. Es una ecuación de ese calibre. Sí, no tengo intención de acercarme a eso en mi vida. Algún día, cuando tengamos una hipótesis completa, te enseñaré qué es el mana, Abel. Ya no entiendo nada de lo que dices. Cuando llegue ese día, hazlo de manera que incluso yo pueda entenderlo. Finalmente, la física teórica de la Tierra y la magia de Pi comenzaron a converger. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.